Los días 23 y 24 de marzo se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar las Jornadas Landivarianas de Comunicación 2011, donde se presentaron como expositores los principales directores de destacados medios de comunicación en Guatemala. Expositores como Juan Luis Font, director de El Periódico, Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas, Haroldo Sánchez, director de Guatevisión. Entre los temas abarcados en el foro se encuentran las tendencias en la cobertura periodística del año electoral 2011. Cada uno aportó una respuesta enriquecedora en base a sus experiencias y conocimientos. El director de Guatevisión, el licenciado Haroldo Sánchez, dio su opinión acerca de cuál es el reto más grande de un comunicador al momento de hacer una entrevista y cómo se debe preparar para ello. También nos compartió una de sus experiencias personales. Buenas tardes, tenemos el privilegio de estar entrevistando al licenciado Haroldo Sánchez y quisiéramos hacer unas pequeñas preguntitas. Quisiéramos saber, en su opinión, ¿cuál es el reto más grande de un comunicador al hacer entrevistas en el ámbito político? Bueno, yo creo que lo principal es que las preguntas que se hagan lleven como finalidad que la persona que escucha o que ve realmente se oriente de qué clase de persona es este político. Siento que lo que le hace falta a los guatemaltecos es de que el periodista se comprometa más cuando hace ese tipo de entrevistas, en el sentido de no tener miedo de preguntar lo que debe de preguntar. Y quisiéramos también saber cuál debe ser la preparación de un comunicador para poder hacer estas entrevistas. Por ejemplo, hoy yo escuchaba a mis colegas responder algunas preguntas. Entre ellas, una que me llamó la atención era cómo los medios pueden influenciar en el votante. Y yo hubiese querido intervenir diciendo de que si todo este público que hoy teníamos nosotros enfrente, compuesto por estudiantes, si realmente el estudiante está leyendo periódicos, si realmente el estudiante se preocupa por estar enterado, si no solo se está limitando que a través del Facebook se va a enterar de las cosas que ocurren, si ve televisión informativa, si escucha noticias por radio. Entonces creo que eso es lo que hace falta, de que la gente que está estudiando periodismo realmente lea, indague, que no solo se quede con las clases que recibe en la universidad, sino que vaya más allá. Juan Luis Font, el director del periódico, compartió cuáles son los nuevos retos que tienen los medios de comunicación y las nuevas alternativas para abordar las campañas políticas. A ver, yo lo que digo es que en este momento los medios convencionales no hemos llegado a entender a cabalidad el mundo de oportunidades que nos ofrecen las tecnologías nuevas. Estoy hablando, por supuesto, de las redes sociales, estoy hablando del internet en términos generales, pero estoy hablando también del popularísimo, democratísimo acceso que hay de muchas personas hacia un transmisor que puede ser un BlackBerry, un teléfono cualquiera, un teléfono móvil cualquiera. Yo pienso que los medios convencionales, aunque estamos haciendo ya algunos esfuerzos como plantear nuestra página web, transmitir información vía mensajitos de celulares, ofrecer rápidamente información en Twitter o en Facebook, postearla con mucha agilidad, ofrecer fotos para que las personas puedan subir esas fotografías a sus propias páginas de Facebook. Aunque estamos haciendo todo eso, a mí me da la impresión de que los medios convencionales no estamos siendo lo suficientemente hábiles para aprender a dominar este cambio de lenguaje que se está produciendo en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Yo soy un periodista que arrancó haciendo periodismo en 1988-89, ya no en una máquina de escribir, sino en una pequeña computadora Apple que tenía una pantalla no mayor que el lente de la cámara con la que me están filmando en este momento. Esa era mi pantalla. He visto una enorme evolución, pero yo sigo siendo un periodista que prioriza y que se siente más cómodo escribiendo o hablando de la manera convencional en que lo hago. El lenguaje está sufriendo una transformación. ¿A qué me refiero? Cada vez se usa en menor extensión, cada vez es más fragmentado. El hecho de que sea fragmentado no debe significar que sea menos elocuente, por el contrario, yo creo que tiende a ser más elocuente, aunque hasta ahora lo veo que lo que más transmite son emociones antes que información. Pero hay un apareamiento entre ese lenguaje fragmentado que encontramos sobre todo en Facebook o en los textos que nos mandan a nuestros teléfonos celulares
y el uso de las imágenes. Yo me pregunto de qué manera podríamos los medios, y creo que eso es algo en lo que podrían contribuir perfectamente los estudiantes de este momento, de qué manera podríamos los medios desarrollar un uso apropiado de esos dos lenguajes. Imágenes que terminan siendo muy elocuentes, incluso imágenes en movimiento, imágenes fijas también, y este tipo de textos. ¿Podríamos nosotros expresarnos con elocuencia, con agilidad, con rapidez hacia ese público como el que está en este momento alrededor de nosotros, que sobre todo se comunica vía su teléfono móvil? Yo creo que hay una gran tarea por hacer, es estudiar esos nuevos mensajes, esos nuevos modelos de lenguaje. Creo que es muy importante. A mí me entusiasma y me ilusiona que la gente joven que en este momento está más familiarizada, que aprovecha de mejor manera, que entiende de mejor manera este tipo de formatos de comunicación, los pueda llevar a la práctica a los medios convencionales y podamos servir los medios convencionales de una especie de bisagra entre ancianos como yo, que todavía queremos escribir, y jóvenes que en cambio se sienten mucho más persuadidos por una información que se ofrece de una manera más breve, más fragmentada, pero además muy apoyada y muy bien casada con imágenes. Yo creo que esa es la tarea por hacer. Felipe Valenzuela, de Redacción de Emisoras Unidas, nos compartió su importante opinión acerca de la postura que va a tomar la radio acerca de las redes sociales como Twitter y Facebook en el tema de campañas políticas. Esta es la primera campaña real en la que va a contar eso de una manera determinante. En Estados Unidos, en 2008, el hoy presidente Barack Obama logró reunir 3 millones de amigos en Facebook contra 618,000 de John McCain. Y eso de algún modo demuestra por qué ganó. Supo utilizar las redes sociales y se montó en el caballo correcto con la juventud de Estados Unidos. Y recaudó 500 millones de dólares. Así fue. No fue poquito lo que logró recaudar por medio de las redes sociales. Les contaré, yo creo que ustedes saben más de redes sociales que yo, por razones generacionales, pero yo estoy tratando de meterme en el asunto y tengo a una compañera de cabina, a 2 compañeras de cabina espléndidas que se las saben todas en ese sentido, y por ejemplo Alejandra Álvarez, que hace conmigo el patrullaje informativo de 11 a 1, una vez entrevistó al presidente del Congreso por Twitter. Entonces, nosotros lo que hemos descubierto, por lo menos yo, y esto puede sonar casi primitivo para ustedes, es que, por ejemplo, para hacer contacto con una fuente, está siendo más efectivo el Facebook que el teléfono celular. Muchas veces yo quiero que alguien reaccione ante una noticia y lo llamo al teléfono y no me contesta o está apagado, y resulta que de pronto lo contacto por Facebook y a los 2-3 minutos, a sus órdenes, con mucho gusto, llámeme, ya voy a conectar el teléfono. Es decir, se está volviendo, o se volvió ya realmente, la manera de comunicarse. Creo que precisamente en estas elecciones el partido que descubra esa fuerza va a tener, digamos, una carta ganadora, porque según lo que me han dicho algunos expertos en el tema, dicen que ni siquiera tienen buenas páginas los partidos políticos. O sea, imagínense cómo andarán por Twitter y Facebook, ¿verdad? Entonces, creo, francamente, que vamos a tener que utilizarlo de diferentes maneras, no solo como contacto de fuentes, como, digamos, vamos a tener que ser muy creativos con eso y darnos cuenta también, analizar cómo lo utilizan los candidatos y los diferentes partidos políticos. Fíjense que hace tal vez unos 6 meses, pueden ser 7, yo recibo una llamada de la radio y me dicen, hay un muerto allá por su casa. ¿Y dónde, verdad? Es que mataron a una persona en Pradera Concepción. Ya lo sacaron, sí, ya lo sacamos. Cuando de pronto veo mi Facebook y empieza a protestarme la gente, ¿por qué ponen kilómetro 16.5, no me acuerdo, y no dicen que es en Pradera Concepción? Entonces yo llamo a la radio, ¿por qué no lo dijeron? Y es que como, nada, díganlo. Miren la visión de ese editor de esa hora, le dio, o sea, se autocensuró en algún sentido, porque pensó que como era el centro comercial podía haber problema. Y el Facebook obligó a este editor a recapacitar, bueno, a mí en el caso de llamarlo, para que entendiera que no se podía ya esconder esa noticia. Entonces, si se dan cuenta, esto cambia completamente la visión del periodismo, porque en realidad vamos rumbo a un periodismo sin editores. Claro que es peligroso, ¿eh? Porque ¿qué es el editor en un periódico? ¿Qué es el editor en una radio? ¿Qué es el editor en una televisora? Se le dice en inglés el gatekeeper, o sea, lo que es el cancerbero, el portero en el fútbol, porque en realidad uno tiene que estar listo para detener los goles. Esto que mencionaban los colegas, o que yo mismo lo dije, nos llegan a regalar investigaciones.
¿qué sabemos si son reales o si nos están usando? Uno tiene que determinar qué ocurre ahí. ¿Cuántas veces lanzan un globito? Y ese globito uno tiene que ver cómo toma la decisión. Es terrible eso. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, es el de Bob Dole, que se cayó siendo candidato. Y la agencia Reuters, lo dice Charles Green en un texto muy bueno, se los recomiendo. Dice, tiró una secuencia de 5 fotos en las que él se va cayendo y en la última foto está levantando la mano. Entonces, a la hora de ser uno el editor, ¿cuál pone? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Pone donde se está cayendo, derrotado, o pone la que está levantando la mano? Tremenda decisión editorial, ¿verdad? Y en general el editor es eso. El editor toma decisiones y muchas veces tiene que decidir entre lo malo y lo menos malo. Entonces resulta que puede ser realmente un desinhibidor de quienes han ejercido el periodismo de manera tradicional, pero a la vez puede ser un peligro, porque quienes no han estado en el periodismo no saben la gran responsabilidad que esto conlleva. Yo siempre lo digo, el que está al frente de un medio tiene que entender que lo primero que debe cuidar es la reputación de la gente. Porque imagínense que yo vengo y por ser superficial en una nota arruino a alguien. A mí ya me ocurrió una vez. A mí casi me arruina la reputación. Yo no moví un dedo porque la nota no saliera, pero cuando vieron un dueño de medio, dijo, no, yo conozco a él, pero si eso hubiera salido, lo cual era una mentira, que no había sido investigada, hubieran arruinado mi reputación, digo yo, para siempre. ¿Cuándo se quita uno esa publicación? Sí. Si ustedes alguna vez han ido a la hemeroteca, se podrán dar cuenta, este que se las lleva hoy de... Exacto. Resulta que miren lo que era. Y no se dan cuenta que 3 días después está la aclaración chiquitía. Entonces hay que cuidar la reputación de la gente. ¿Y cómo se cuida? Siendo responsable. En esta edición de las Jornadas Landivarianas de Comunicación, logramos contar con personalidades bastante influyentes en los medios de comunicación guatemaltecos. Esto fue una oportunidad para abrir espacios directos de diálogo entre profesionales y estudiantes. Concluyendo, esta fue una experiencia bastante enriquecedora para nosotros como grupo, la clase de discurso visual sección 4, poniendo en práctica métodos de comunicación como la entrevista o la edición audiovisual. Reportando para ustedes Juan Andrés Oliva. Con esto terminamos las Jornadas de Comunicación Landivariana 2011.